El último llamado. Era una tarde fría, gris, la última del año, y en el call center, voz global, un bullicio común llenaba el aire. Como cada diciembre, los empleados comenzaban a preparar lo que sería la fiesta de fin de año. Los últimos llamados se gestionaban con algo más de prisa y las conversaciones habituales de trabajo se mezclaban con las risas y los planes para la celebración de la noche. Todos querían terminar rápido para poder desconectar y disfrutar de una noche de alegría. Pero esa noche algo extraño estaba por suceder. En el área de atención, el sonido del teclado era constante. El tic-tac de los relojes parecía acelerarse mientras las horas se deslizaban. Nadia, una de las supervisoras, caminaba entre los escritorios, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras lo hacía, algo le llamó su atención. Un escalofrío recorrió su espalda. La temperatura en el pasillo se había enfriado inexplicablemente. Miró a su alrededor, pero no había ninguna ventana abierta ni fuente de frío a la vista. Debe ser el aire acondicionado, pensó, y siguió su camino. A su lado, Esteban, un joven agente que siempre estaba relajado y era muy bromista, no pudo evitar notar que las conversaciones entre sus compañeros se volvían más raras. Había algo en el ambiente, una extraña tensión que no podía ignorar. De repente, en su estación de trabajo, Esteban contestó una llamada como cualquier otra. Pero lo que escuchó al otro lado de la línea no era nada normal. Una voz distorsionada, ronca, casi inhumana, le habló directamente. No alcanzaba a entender todas las palabras, pero sí la sensación de que aquella llamada no era como las demás. Al instante la línea se cortó. Esteban pensó que quizá había sido un error o una llamada equivocada, pero algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. Pasaron unos minutos y la normalidad parecía regresar al lugar. Las conversaciones continuaban. La gente seguía preparando las cosas para la fiesta. Pero cuando Nadia se acercó a la sala de descanso, vio algo que le pareció extraño. Un monitor encendido, mostrando una pantalla en blanco. ¿Quién dejó esta computadora prendida?, se preguntó mientras se acercaba. Pero algo extraño ocurrió. La pantalla parpadeó y mostró una llamada entrante. Nadie había marcado el número y la línea no parecía pertenecer a un cliente común. Nadia miró a Esteban, que estaba cerca. Se acercó lentamente
y ambos vieron cómo el monitor comenzó a mostrar imágenes borrosas de personas desconocidas, algunas de ellas con rostros distorsionados. En la pantalla se podía ver claramente la palabra ayúdanos, escrita con letras rojas, como si hubieran sido escritas a mano, con desesperación. Sin pensarlo, Esteban tomó el teléfono y escuchó la misma voz distorsionada que había oído antes, ahora diciendo su nombre en un susurro tembloroso. Los dos miraron alrededor, inquietos, y decidieron desconectar el sistema para que no pudiera haber más llamadas. Pero no lograron hacer nada. Las luces comenzaron a parpadear. La fiesta, que comenzaba a sentirse más distendida, se detuvo. Las luces de Navidad, que antes daban un ambiente cálido, ahora parecían sombras distorsionadas que se deslizaban por las paredes. El murmullo de las voces de los empleados se fue desvaneciendo y de repente todo estaba sumido en un silencio inquietante. Parte 2. La fiesta que se torna oscura. Con el cambio de luces, todo comenzó a volverse mucho más extraño. Nadie comprendía qué estaba pasando. La risa se apagó y en su lugar un murmullo de incomodidad se esparció por todo el salón. Nadia, Esteban y algunos otros empleados se alejaron del bullicio. Buscaban algo de paz en el pasillo, pero lo único que encontraron fue el creciente sonido de los teclados, como si las estaciones de trabajo comenzaran a cobrar vida propia. De repente, los pasos resonaron en el pasillo vacío. Al principio pensaron que era alguien que venía de la fiesta, pero al volverse no había nadie. El escalofrío volvió a recorrer sus cuerpos. Nadia miraba a Esteban desconcertada, y antes de que pudiera musitar palabra, la luz del pasillo se apagó, dejando todo en una completa oscuridad. Solo el sonido de las respiraciones y algunos murmullos nerviosos podían ser oídos. Fue entonces cuando algo fue escuchado y heló su sangre. El teléfono de la recepción sonó una y otra vez. Nadie se atrevió a contestarlo. Conforme seguía sonando, y a pesar de los temores, Roberto, un empleado que trabajaba cerca, decidió tomar la llamada. Al principio no hubo nada claro, solo un lejano eco, y luego una voz distorsionada que murmuró: «Ayúdanos. Ellos están aquí.
No salgas. El teléfono se cortó y Roberto quedó paralizado mirando el aparato, sin saber qué hacer. Nadie movió ni siquiera un músculo. Entonces, un grito penetrante resonó en el aire, seguido de un débil susurro que decía: el fin de año es solo el comienzo. Las luces parpadearon y luego se apagaron completamente. Ahora la oscuridad era absoluta. Parte 3. La conexión con lo sobrenatural. El grupo de empleados comenzó a comprender que algo sobrenatural estaba ocurriendo. La sensación de miedo era palpable. El edificio ya no se sentía como el call center que conocían. La sensación de claustrofobia aumentó cuando descubrieron que las puertas principales estaban cerradas con llave desde el exterior. Nadie podría salir. De repente, las computadoras comenzaron a encenderse solas. Los monitores mostraron imágenes borrosas, algunas de las cuales parecían haber sido tomadas dentro del mismo edificio. Pero lo peor estaba por llegar. Cada llamada que entraba era extraña. Al principio parecía ser solamente estática, pero luego se comenzaron a oír susurros, voces familiares pero distorsionadas, llamándolo por su nombre. Algunas veces la llamada se cortaba de inmediato. Otras, las voces no solo les hablaban, sino que les decían cosas aterradoras, cosas que nadie debía saber. Esteban fue el primero en darse cuenta de que las llamadas no provenían de clientes, sino de algo mucho más oscuro. Algo que estaba atrapado en el sistema. Esto no es normal, pensó, mientras miraba su monitor. En este momento, una imagen apareció en la pantalla. Un rostro familiar. Era el rostro de una de las personas que había desaparecido años atrás en el edificio. Nadia y Esteban intentaron desconectar todo, pero simplemente no podían. Parecía que el edificio mismo se estaba convirtiendo en una prisión para ellos. Las pantallas de los monitores mostraban una y otra vez las mismas imágenes. Empleados que ya no estaban, personas que habían desaparecido, y en sus ojos se reflejaban los rostros de todos los que estaban atrapados en el edificio. Parte 4. El último llamado. La llamada final llegó a la medianoche, cuando el reloj marcó el comienzo de un nuevo año. Todo quedó en silencio.
Todos los monitores de las computadoras se apagaron al mismo tiempo y el edificio se sumió en una calma inquietante. Pero cuando el equipo de policía llegó para investigar, encontraron algo extraño. El call center estaba completamente vacío. Los registros de llamadas mostraban algo incomprensible. Números desconocidos, voces sin nombre, y todas ellas con un mensaje común. Ayúdanos. Ayúdanos. La policía no sabía qué pensar. El misterio jamás fue resuelto, pero los empleados que estaban presentes esa noche nunca más fueron vistos. El call center Voz Global fue cerrado y se prohibió a cualquier persona entrar después de ese fatídico 31 de diciembre. Sin embargo, aquellos que se atrevieron a investigar el edificio contaron algo extraño. En la madrugada, cuando el silencio caía, podían oírse teléfonos sonando su repiqueteo en lo profundo del ambiente, y en todas las pantallas vacías aparecía una palabra: ayúdanos. ¿Y tú responderías la llamada? Les agradecemos por estar el día de hoy y haber escuchado esta historia. Esperamos que la disfruten, contrario a las personas que la vivieron. Que tengan una buena noche.